La mañana del jueves 13 de octubre comenzó con un grito desgarrador que atravesó los pasillos de mármol de la mansión Blackwood como un cuchillo cortando seda. Daniel Blackwood, cuyo nombre aparecía regularmente en las portadas de Forbes y Bloomberg como uno de los empresarios más exitosos menores de 40 años, se despertó sobresaltado por los sollozos histéricos de su hija Emma que provenían del segundo piso. No era la primera vez que esto sucedía en las últimas semanas, pero esta mañana algo en el tono de desesperación de la niña hizo que cada fibra del ser de Daniel se erizara con un presentimiento aterrador que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de sus huesos. Se levantó de la cama king size que costaba más que un auto deportivo, se puso la bata de seda italiana que su asistente personal había comprado en Milán y corrió descalzo por el pasillo alfombrado hacia la habitación de Emma, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La señora Morrison, la niñera británica de 62 años con 4 décadas de experiencia cuidando a los hijos de millonarios y celebridades, estaba de pie frente a la puerta cerrada del dormitorio de Emma con expresión de completa impotencia y frustración. Sus ojos grises, normalmente calmados y profesionales, mostraban ahora preocupación genuina, mientras miraba a Daniel con una mezcla de compasión y algo que parecía ser reproche silencioso. La mujer había intentado durante 45 minutos convencer a la pequeña de 4 años de que abriera la puerta, de que se vistiera con su uniforme escolar azul marino y blanco, de que comiera el desayuno que la cocinera había preparado especialmente para ella con panqueques en forma de ositos y fresas frescas importadas. Pero Emma se había encerrado por dentro, y sus gritos de negación resonaban con una intensidad que hacía temblar las paredes decoradas, con papel tapiz francés que costaba $300 por metro cuadrado. Daniel se acercó a la puerta, tallada en madera de cerezo, y tocó suavemente mientras intentaba controlar el temblor en su voz. Le habló a Emma con palabras que intentaban sonar tranquilizadoras pero que salían teñidas de la ansiedad que le carcomía el estómago, prometiéndole que todo estaría bien, que papá estaba ahí, que no tenía nada que temer. Los sollozos continuaron sin disminuir, acompañados ahora por palabras entrecortadas que apenas podía distinguir a través de la madera sólida, pero que sonaban como súplicas desesperadas de una criatura aterrorizada rogando por su vida. Daniel miró su reloj Patek Philippe, que valía más que el salario anual de una familia promedio, y se dio cuenta de que tenía una junta crucial en exactamente una hora con inversionistas japoneses que habían volado específicamente para reunirse con él. Una negociación de $50 millones que había estado preparando durante 6 meses y que no podía posponerse sin consecuencias devastadoras para su imperio comercial. La señora Morrison le sugirió que se fuera a su reunión, mientras ella continuaba intentando calmar a Emma, asegurándole con su acento británico refinado que había manejado situaciones similares cientos de veces en su larga carrera, y que probablemente la niña solo estaba pasando por una fase normal de ansiedad de separación que todos los niños experimentan a esa edad. Daniel sintió el peso de la decisión, aplastándolo como una prensa hidráulica, mientras miraba alternadamente la puerta cerrada detrás de la cual su hija lloraba como si el mundo estuviera terminándose, y su teléfono celular que ya mostraba 3 llamadas perdidas de su asistente ejecutiva, recordándole que el auto lo esperaba para llevarlo al centro de la ciudad. Durante 30 segundos que se sintieron como 30 años, Daniel Blackwood estuvo parado en ese pasillo lujoso, enfrentando una elección que definiría no solo ese día, sino potencialmente el resto de su vida y la de su hija. La carrera de Daniel había sido una escalada meteórica desde que tenía 25 años y fundó su primera empresa de desarrollo inmobiliario con un préstamo de $100,000 que había conseguido convenciendo a un banco de que su visión valía el riesgo. En 15 años había construido un imperio que incluía propiedades comerciales en 12 ciudades importantes, desarrollos residenciales de lujo que establecían récords de ventas, y una reputación como el hombre con el toque de Midas que convertía terrenos abandonados en minas de oro. Había acumulado una fortuna personal que superaba los $50 millones. Conducía un Bentley Continental que costaba $300,000. Vivía en una mansión de 8 dormitorios en el vecindario más exclusivo de la ciudad, y era regularmente invitado a eventos donde se codeaba con senadores, celebridades y otros titanes de la industria. Pero todo ese éxito había tenido un precio terrible que Daniel había ignorado sistemáticamente durante años mientras perseguía el siguiente trato, la siguiente adquisición, el siguiente cero en su cuenta bancaria.
Victoria Blackwood, la esposa de Daniel y madre de Emma, había muerto hacía 3 años, en un accidente automovilístico, que todavía atormentaba a Daniel cada noche cuando cerraba los ojos y veía el rostro de ella sonriéndole en su última mañana, juntos antes de que saliera para una reunión de negocios que él consideró más importante que desayunar con su familia. Un conductor ebrio había cruzado el carril contrario en una carretera rural y había chocado frontalmente contra el sedán de Victoria, matándola instantáneamente y dejando a Daniel con una culpa corrosiva que intentaba ahogar sumergiéndose más profundamente en el trabajo. Emma tenía solo 1 año cuando perdió a su madre, demasiado pequeña para retener recuerdos conscientes de la mujer que la había llevado en su vientre y la había traído al mundo, y Daniel se había convertido en su único padre en un momento, cuando él mismo estaba emocionalmente destrozado y completamente incapaz de procesar su propio dolor, mucho menos el de una bebé huérfana de madre. Daniel había manejado la paternidad de la única manera que conocía, delegando y comprando soluciones. Contrató al mejor niñera que el dinero podía conseguir. Inscribió a Emma en el preescolar más prestigioso y caro de la ciudad cuando cumplió 3 años. La llenó de juguetes educativos de diseñador y ropa de marcas europeas, que costaban más que los guardarropas completos de niños normales. Pasaba tal vez 2 horas diarias con Emma en los días buenos, generalmente mientras revisaba correos electrónicos en su teléfono o tomaba llamadas que consideraba urgentes. Y los fines de semana frecuentemente desaparecía en su oficina en casa, para trabajar en propuestas y estrategias que no podían esperar. Compensaba su ausencia física y emocional con regalos extravagantes. Vacaciones a resorts de 5 estrellas donde Emma jugaba con niñeras mientras él asistía a conferencias. Y la vaga promesa de que algún día, cuando las cosas se calmaran en el trabajo, pasaría más tiempo con ella, sin realmente creer que ese día llegaría jamás. Emma había crecido en medio del lujo inimaginable, pero con un vacío emocional que Daniel no podía ver, porque estaba demasiado ocupado, mirando hojas de balance y proyecciones de ganancias. La niña tenía su propio cuarto de juegos, del tamaño de un apartamento normal, lleno de miles de dólares en juguetes, que apenas tocaba. Un armario que rivalizaba con el de actrices de Hollywood, repleto de vestidos y zapatos que usaba una vez antes de que se volvieran demasiado pequeños, y acceso a cualquier experiencia material que el dinero pudiera comprar. Pero lo que Emma realmente quería, lo que su corazón de 4 años anhelaba desesperadamente cada noche, cuando la señora Morrison la acostaba y apagaba las luces dejándola sola en su habitación enorme, era a su papá. No su dinero, no sus regalos, no sus promesas vacías, sino su presencia real, su atención genuina, sus brazos sosteniéndola cuando tenía miedo y asegurándole que estaba a salvo. Los gritos de Emma detrás de la puerta continuaban sin disminuir, mientras Daniel seguía parado en el pasillo calculando mentalmente las consecuencias de cada decisión posible. Si cancelaba la reunión, los inversionistas japoneses podrían ofenderse por lo que percibirían como falta de respeto. El trato de 50 millones podría desmoronarse, y su reputación como hombre de negocios confiable sufriría un golpe significativo que sus competidores explotarían sin piedad. Pero si se iba ahora, si caminaba hacia ese auto esperando y dejaba a Emma llorando histéricamente, algo le decía que estaría cruzando una línea de la cual no habría retorno, que estaría fallándole a su hija de una manera que ninguna cantidad de dinero podría reparar después. La voz de Victoria resonó en su memoria como un eco fantasmal de una conversación que habían tenido años atrás cuando Emma era apenas un bebé y Victoria le había advertido que ningún éxito profesional importaría si perdía la conexión con su familia en el proceso de conseguirla. Daniel Blackwood tomó su teléfono celular con manos que temblaban ligeramente y marcó el número de su asistente ejecutiva mientras la señora Morrison lo observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido esperanza, con voz firme que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. Daniel pronunció palabras que jamás había dicho en 15 años de construir su imperio empresarial. Cancela todas mis reuniones de hoy. Reprograma la junta con los inversionistas japoneses. Ofréceles cualquier compensación que consideren apropiada por la inconveniencia. Y dile a todo el equipo que no estaré disponible hasta nuevo aviso. La asistente quedó en silencio del otro lado de la línea durante 3 segundos completos,
antes de preguntar tímidamente si Daniel estaba bromeando o si había alguna emergencia médica, porque en todos los años que llevaba trabajando para él, jamás lo había visto posponer una reunión importante, sin importar las circunstancias, ni siquiera aquella vez, cuando tuvo que ser hospitalizado por una intoxicación alimentaria y dirigió una conferencia telefónica desde su cama de hospital, con fluidos intravenosos conectados a su brazo. Daniel le dijo que no estaba bromeando y que sí había una emergencia, una que debió haber reconocido semanas atrás, cuando los episodios matutinos de Emma comenzaron, pero que había ignorado convenientemente porque atender los miedos inexplicables de una niña de 4 años no generaba retornos de inversión, ni aparecía como activo valorable en ningún balance financiero. Colgó el teléfono antes de que la duda pudiera arrastrarlo de vuelta a sus patrones habituales de priorizar negocios sobre todo lo demás. Se quitó la bata de seda cara y la dejó caer al suelo como símbolo de desprenderse de la armadura profesional que había usado para esconderse de conexiones emocionales reales. Se sentó en el suelo alfombrado, frente a la puerta del dormitorio de Emma, con la espalda contra la pared, ignorando completamente que su pijama italiano de $500 se estaba arrugando, y comenzó a hablarle a su hija, con una honestidad brutal, que nunca antes había empleado con ella. Le contó a Emma sobre la vez que él tenía 5 años, y su padre, un mecánico trabajador, que apenas ganaba suficiente para mantener a la familia, tuvo que dejarlo en la escuela, a pesar de que Daniel lloraba y suplicaba quedarse en casa porque unos niños mayores lo habían estado acosando durante el recreo. Le describió cómo se sintió traicionado cuando su padre lo obligó a salir del auto de todas formas, cómo pasó todo ese día aterrorizado esperando el momento del recreo, cuando los matones vendrían por él nuevamente, y cómo descubrió que su padre había hablado secretamente con el director de la escuela esa mañana para asegurarse de que hubiera supervisión extra durante el recreo para proteger a Daniel. Le explicó que a veces los papás cometen errores terribles porque están ocupados o distraídos o simplemente no entienden qué tan grande es el problema hasta que se detienen a escucharla de verdad, y que él había cometido ese error con ella al no prestarle suficiente atención cuando obviamente algo andaba muy mal. Daniel le prometió a Emma, a través de esa puerta cerrada, que no la obligaría a ir a la escuela ese día, ni ningún otro día, hasta que descubrieran juntos qué era lo que le asustaba tanto, que no importaba cuánto tiempo tomara o qué sacrificios tuviera que hacer en su trabajo, porque nada en todo el mundo era más importante que ella sintiéndose segura y protegida. Le dijo que había sido un papá terrible que compensaba su ausencia con regalos caros, en lugar de darle lo que realmente necesitaba, que era su tiempo y su amor y su atención completa, y que si ella le daba otra oportunidad, él pasaría cada día del resto de su vida tratando de ser el padre que ella merecía y que su mamá habría querido que fuera. Las palabras salían de Daniel como un río que había estado contenido detrás de una presa durante años, llevándose consigo la culpa acumulada y el dolor reprimido y el reconocimiento devastador de cuánto ella falló a la única persona que debería haber sido su prioridad absoluta desde el momento en que Victoria murió, dejándolo como el único protector de esta criatura pequeña y vulnerable. Los sollozos detrás de la puerta gradualmente disminuyeron en intensidad hasta convertirse en hípidos entrecortados y respiraciones temblorosas que Daniel podía escuchar claramente en el silencio tenso del pasillo. La señora Morrison se había retirado discretamente para darles privacidad, después de darse cuenta de que Daniel finalmente estaba teniendo con su hija el tipo de conversación que debió haber ocurrido hace meses, y el único sonido en toda la mansión enorme era la respiración sincronizada del padre y la hija separados por centímetros de madera, pero conectados por un hilo invisible de dolor compartido y esperanza frágil. Daniel continuó hablando con voz suave pero firme, compartiendo recuerdos de Victoria que nunca antes había mencionado a Emma, porque era demasiado doloroso, pero que ahora sentía que necesitaba compartir para que su hija supiera que tenía una madre que la había amado infinitamente durante el tiempo demasiado corto que estuvieron juntas. Le contó cómo Victoria había llorado de felicidad cuando el médico confirmó que estaban esperando un bebé después de 2 años de intentarlo, cómo había pasado 9 meses decorando personalmente la habitación infantil con murales pintados a mano de jardines mágicos llenos de hadas y unicornios, cómo había insistido en cantar canciones de cuna todas las noches, incluso cuando estaba exhausta por el embarazo,
porque había leído en algún libro que los bebés en el útero podían escuchar y reconocer la voz de su madre. Daniel describió el momento en que Emma nació, y Victoria la sostuvo, por primera vez con lágrimas, corriendo por sus mejillas mientras miraba a su hija con una expresión de amor tan puro y completo que había hecho que Daniel se sintiera celoso y maravillado simultáneamente. Le explicó que su mamá había dejado cartas para ella, docenas de ellas guardadas en una caja especial en el ático, cartas para cumpleaños futuros y graduaciones y bodas y momentos importantes que Victoria sabía que se perdería, pero para los cuales quería dejar palabras de amor y guía. Después de casi 2 horas de Daniel hablando y compartiendo y prometiendo y disculpándose, la puerta del dormitorio de Emma se abrió lentamente con un crujido suave de bisagras bien aceitadas. Emma apareció en el umbral con ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el cabello rubio enmarañado alrededor de su cara manchada de lágrimas, abrazando contra su pecho el conejo de peluche gris, desgastado, que había sido un regalo de Victoria poco antes del accidente, y que Emma llevaba a todas partes como talismán contra todos los miedos del mundo. La niña no dijo nada inicialmente, solo miró a su padre sentado en el suelo con una expresión de vulnerabilidad que Daniel jamás le había mostrado. Y en ese momento algo fundamental cambió en la dinámica entre ellos, porque Emma vio por primera vez que su papá no era la figura invencible y distante que siempre parecía, sino un ser humano quebrado intentando desesperadamente hacer lo correcto después de tanto tiempo haciéndolo mal. Emma se lanzó hacia Daniel con todo el peso de su pequeño cuerpo, y él la atrapó en un abrazo que sintió como si estuviera sosteniendo lo más precioso y frágil que existía en todo el universo. La niña sollozó contra el hombro de su padre con una intensidad renovada pero diferente. No la histeria aterrorizada de antes, sino algo más profundo y catártico, como si finalmente se permitiera desmoronarse, porque sabía que alguien estaría ahí para recoger los pedazos. Daniel la apretó contra su pecho, mientras su propia garganta se cerraba con emociones que había estado reprimiendo durante 13 años, lágrimas que había negado. Porque los hombres de negocios exitosos no lloraban y mostrar debilidad era invitar al desastre en un mundo corporativo despiadado donde los tiburones olían la sangre en el agua y atacaban sin misericordia. Permanecieron así durante 20 minutos completos, padre e hija, aferrándose el uno al otro, en medio de un pasillo de una mansión, que de repente se sentía menos como un hogar de revista y más como el escenario de un reencuentro entre 2 almas perdidas que finalmente se habían encontrado. La señora Morrison pasó discretamente llevando una bandeja con chocolate caliente y las galletas favoritas de Emma, dejándola en una mesa cercana sin interrumpir el momento, con lágrimas en sus propios ojos, porque en 40 años de cuidar niños había visto muchas dinámicas familiares disfuncionales, pero pocas veces había presenciado el momento exacto en que una relación rota comenzaba a sanar. Daniel finalmente aflojó su abrazo lo suficiente para poder mirar a Emma a los ojos, limpiando suavemente las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares mientras le prometía una vez más que estaba ahí para ella, que no se iría, que sin importar qué estaba causando sus miedos, lo descubrirían juntos y lo enfrentarían juntos, porque eso es lo que hacen las familias de verdad. Daniel cargó a Emma hasta la sala de estar principal, donde ventanas del piso al techo dejaban entrar luz dorada que hacía brillar las partículas de polvo flotando en el aire como purpurina mágica. Se sentó en el sofá de cuero italiano, que costaba más que el auto de una familia promedio, pero que en ese momento podría haber sido un mueble de segunda mano, porque lo único que importaba era que Emma estaba acurrucada en su regazo, con su conejo de peluche apretado contra su pecho y finalmente parecía lista para hablar. Daniel no la presionó con preguntas directas, porque instintivamente sabía que si empujaba demasiado fuerte a Emma, podría cerrarse nuevamente como una ostra, protegiendo una perla vulnerable. Entonces, en lugar de interrogarla, simplemente la sostuvo y esperó con una paciencia que no sabía que poseía mientras la niña jugaba nerviosamente con los botones de su camisa de pijama. La señora Morrison había traído el chocolate caliente, y Emma tomó sorbos pequeños que dejaban un bigote de espuma en su labio superior, y ese pequeño detalle ordinario hizo que el corazón de Daniel se encogiera, porque le recordó todos los desayunos que se había perdido corriendo a reuniones, todas las pequeñas cosas adorables de la infancia de su hija que había sacrificado en el altar de la ambición profesional. Después de 15 minutos de silencio cómodo,
interrumpido solo por el sonido del reloj antiguo en la repisa de la chimenea y el canto distante de pájaros en el jardín. Emma comenzó a hablar con una voz tan pequeña y temblorosa que Daniel tuvo que inclinarse cerca para escucharla. La niña mantuvo sus ojos fijos en el conejo de peluche, mientras las palabras salían lentamente como agua, goteando de un grifo casi cerrado, contando una historia que hizo que la sangre de Daniel se convirtiera en hielo en sus venas y que cada instinto protector en su cuerpo rugiera exigiendo acción inmediata. Emma describió a su maestra, la señorita Patterson, una mujer de 52 años, con credenciales impresionantes de universidades prestigiosas, y 20 años de experiencia en educación infantil temprana, como alguien que era dulce como miel, cuando los padres estaban cerca, pero que se transformaba en algo aterrador, en el momento en que las puertas del salón de clases se cerraban. La niña explicó, con un nivel de detalle que ningún niño de 4 años debería poder articular, cómo la señorita Patterson gritaba con una intensidad que hacía temblar las ventanas cuando alguien cometía el más mínimo error, cómo su rostro se ponía rojo como un tomate y las venas sobresalían en su cuello cuando perdía el control. Emma contó que la semana anterior, un niño llamado Marcus había derramado accidentalmente su vaso de jugo durante la merienda, y la señorita Patterson lo había agarrado del brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas, arrastrándolo al frente de la clase mientras le gritaba que era torpe e inútil y que sus padres probablemente estaban avergonzados de tener un hijo tan descuidado. La respiración de Daniel se volvió superficial y rápida mientras escuchaba a su hija relatar incidente tras incidente de abuso psicológico y físico que había estado ocurriendo en un salón de clases de una escuela de élite que cobraba $40,000 anuales de matrícula y que supuestamente representaba lo mejor en educación infantil. Emma describió cómo la señorita Patterson usaba el tiempo fuera, no como un momento de reflexión calmada, sino como castigo cruel, encerrando a niños en un armario de suministros oscuro durante periodos que parecían eternidades para mentes de 4 años aterradas de la oscuridad. La niña contó con voz quebrada que ella misma había experimentado ese castigo 3 días atrás, cuando accidentalmente derramó pintura verde en el piso mientras trabajaba en un proyecto de arte, y que había pasado lo que más tarde descubriría que fueron 20 minutos encerrada en completa oscuridad, escuchando los gritos amortiguados de la señorita Patterson, dirigidos a otros niños en el salón. Daniel sintió una rabia tan intensa, subiendo por su garganta, que tuvo que apretar la mandíbula para no gritar, no porque estuviera enojado con Emma, sino porque la furia dirigida hacia la señorita Patterson y hacia sí mismo por no haber notado las señales era tan abrumadora que amenazaba con consumirlo entero. Emma continuó su relato explicando que la señorita Patterson les había dicho a todos los niños, en múltiples ocasiones, que si contaban a sus padres sobre lo que pasaba en el salón, nadie les creería, porque era la adulta con títulos universitarios y credenciales y años de experiencia, mientras que ellos eran solo niños tontos, que no entendían nada y que probablemente estaban inventando historias como hacen todos los niños. Esas palabras venenosas habían echado raíces en la mente de Emma, convenciéndola de que revelar la verdad sería inútil y posiblemente resultaría en castigos peores. Entonces había guardado el secreto mientras el miedo crecía dentro de ella como un tumor maligno, hasta que finalmente su cuerpo simplemente se rebeló, negándose a regresar al lugar donde ocurría el horror. La niña describió otros incidentes que pintaban un cuadro de abuso sistemático y calculado. Habló de cómo la señorita Patterson negaba el permiso para ir al baño como castigo, obligando a niños a sentarse con incomodidad creciente, o en algunos casos humillantes a tener accidentes en sus pantalones mientras ella sonreía con satisfacción cruel. Contó sobre un niño llamado Timothy que tartamudeaba cuando estaba nervioso y a quien la señorita Patterson imitaba despiadadamente frente a toda la clase, exagerando su impedimento del habla, mientras los otros niños reían incómodos sin saber si estaba bien reír o no, porque la maestra lo estaba haciendo. Emma relató cómo la señorita Patterson jugaba favoritos obvios, elogiando excesivamente a ciertos niños, cuyos padres eran particularmente ricos o influyentes, mientras trataba a otros como ciudadanos de segunda clase indignos de su tiempo o paciencia. Daniel escuchaba cada palabra con creciente horror mientras abrazaba a Emma más fuerte contra su pecho.
procesando no solo la información devastadora que estaba recibiendo, sino también la magnitud de su propio fracaso como padre. Las señales habían estado ahí durante semanas. Si hubiera prestado atención real en lugar de atención distraída entre correos electrónicos y llamadas telefónicas. Emma había estado más callada de lo normal durante las cenas. Había comenzado a tener pesadillas que la señora Morrison mencionaba casualmente, pero que Daniel desechaba como normales para niños de esa edad. Había mostrado regresión en comportamientos que había dominado, como usar el baño sin accidentes. Había desarrollado un tic nervioso de morderse las uñas hasta que sangraban. Todos esos indicadores habían estado gritando que algo andaba terriblemente mal, pero Daniel había estado demasiado consumido por tratos de bienes raíces y proyecciones de ganancias para conectar los puntos obvios. La revelación que finalmente hizo que Emma se negara rotundamente a volver a la escuela había ocurrido el día anterior, cuando la señorita Patterson había perdido el control completamente con una niña llamada Sophie, que no podía resolver un simple problema de matemáticas de suma. La maestra había gritado con tal ferocidad que escupía mientras hablaba. Había tirado los bloques de construcción de Sophie al piso con violencia, y luego había empujado físicamente a la niña hacia la esquina del salón con una fuerza que la hizo tropezar y caer golpeándose la rodilla contra el borde de una estantería. Sophie había llorado durante 20 minutos, mientras la señorita Patterson ignoraba completamente sus sollozos y continuaba la lección como si nada hubiera pasado. Y Emma había observado todo, sintiendo que si regresaba al día siguiente, ella podría ser la próxima víctima de esa violencia impredecible y aterradora. Daniel sintió náuseas físicas subiendo por su garganta, mientras procesaba cada detalle espantoso de lo que su hija había estado soportando mientras él cerraba contratos multimillonarios y se felicitaba por proporcionar una educación de élite a Emma. El prestigio de la Academia Westbridge, la escuela que había elegido, basándose completamente en su reputación y precio exorbitante, sin investigar realmente qué pasaba dentro de sus paredes de ladrillo cubiertas de hiedra. De repente parecía no valer más que cenizas en su boca. Daniel había asumido que caro automáticamente significaba bueno, que credenciales impresionantes garantizaban competencia y cuidado, que una institución con lista de espera de años debía estar haciendo todo correctamente. Había delegado la responsabilidad de verificar la seguridad y bienestar de su hija a un hombre de marca y una etiqueta de precio, sin hacer la investigación más básica sobre quién realmente pasaba 7 horas diarias con Emma, moldeando su desarrollo y afectando su psique en formas que durarían toda la vida. Emma terminó su relato explicando que había intentado contarle a la señora Morrison sobre algunas de las cosas que pasaban, pero que cuando mencionó que la señorita Patterson a veces gritaba a la niñera, había dicho que todos los maestros necesitaban usar voces firmes ocasionalmente para mantener el control del salón, y que Emma no debía exagerar. La niña había interpretado esa respuesta como confirmación de lo que la señorita Patterson les había dicho, que los adultos no creerían o no les importaría lo que los niños reportaran. Entonces había dejado de intentar comunicar su sufrimiento y en lugar había comenzado a internalizarlo, hasta que su único recurso fue el rechazo físico completo a volver al lugar donde ocurría el trauma. Daniel sintió otra ola de culpa mezclada con gratitud, porque Emma finalmente había encontrado el coraje para contarle la verdad completa a pesar de todo el condicionamiento diseñado para mantenerla silenciada. Cuando Emma terminó de hablar, se hundió agotada contra el pecho de su padre, como si contarle todo hubiera drenado cada gramo de energía de su pequeño cuerpo. Daniel la sostuvo en silencio durante varios minutos, mientras su mente pasaba de shock a procesamiento de determinación férrea. Miró hacia la ventana, donde el día continuaba normal y hermoso, con jardineros trabajando en el césped y pájaros cantando en los árboles, como si el mundo no acabara de volcarse sobre su eje, y tomó decisiones que alterarían permanentemente el curso de su vida y potencialmente las vidas de múltiples familias atrapadas en la misma pesadilla sin saberlo. Daniel besó la coronilla de Emma y le prometió con voz que no admitía duda que nunca, jamás tendría que volver a ese salón de clases, que él se aseguraría de que la señorita Patterson nunca pudiera lastimar a otro niño, y que pasaría cada momento necesario, asegurándose de que Emma supiera que había hecho lo correcto al finalmente contarle la verdad. Parte 4500 palabras.
Daniel esperó hasta que Emma se quedó dormida agotada en sus brazos, antes de hacer la primera llamada que desencadenaría una cascada de eventos que sacudirían los cimientos de la Academia Westbridge y enviarían ondas de choque a través de toda la comunidad educativa de élite de la ciudad. Con Emma descansando en el sofá cubierta con una manta de cachemira y el conejo de peluche metido bajo su brazo, Daniel caminó a su oficina en casa y comenzó a activar recursos que la mayoría de padres ordinarios no tenían acceso, pero que él podía movilizar con una serie de llamadas telefónicas. Primero contactó a Michael Chen, socio principal en el bufete de abogados más agresivo de la ciudad, especializado en casos de abuso infantil y negligencia institucional, despertándolo de una siesta de domingo con una urgencia en su voz que hizo que el abogado inmediatamente supiera que no se trataba de negocios rutinarios, sino de algo profundamente personal y potencialmente explosivo. Michael llegó a la mansión Blackwood en menos de 40 minutos conduciendo su Tesla a velocidades que técnicamente violaban múltiples leyes de tránsito, y durante las siguientes 3 horas Daniel le relató cada detalle espeluznante que Emma había compartido, mientras el abogado tomaba notas meticulosas en su iPad. Y ocasionalmente dejaba escapar expresiones de incredulidad y disgusto. Michael explicó que tenían un caso potencialmente devastador, no solo contra la señorita Patterson personalmente, sino contra la Academia Westbridge por negligencia en supervisión y por crear un ambiente que permitía que este tipo de abuso sistemático ocurriera sin detección, durante lo que probablemente habían sido años, considerando los 20 años que Patterson llevaba enseñando allí. El abogado advirtió que proceder legalmente sería un proceso largo y emocionalmente agotador, que requeriría que Emma potencialmente testificara, o al menos fuera entrevistada por especialistas en trauma infantil. Pero Daniel estaba absolutamente decidido a seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino, porque la alternativa de permitir que Patterson continuara dañando niños era completamente inaceptable. La segunda llamada crucial fue a Robert Sullivan, un investigador privado con 30 años de experiencia en la policía antes de retirarse y fundar su propia agencia que se especializaba en casos sensibles involucrando menores, y que había trabajado anteriormente con Daniel en investigaciones de antecedentes para empleados de alto nivel en su compañía. Daniel le explicó la situación con voz controlada que apenas ocultaba la rabia hirviendo debajo de la superficie, y Robert respondió con el profesionalismo calmado de alguien que había visto los peores aspectos de la naturaleza humana, y ya nada lo sorprendía, aunque todavía lo indignaba profundamente. El investigador prometió comenzar trabajo inmediato, documentando todo lo que pudieran sobre los antecedentes de Patterson, hablando discretamente con familias actuales y anteriores de la Academia Westbridge, para ver si había patrones de quejas o incidentes que la administración había ignorado o encubierto, y explorando opciones para obtener evidencia directa de lo que ocurría dentro de ese salón de clases cuando las puertas se cerraban y los adultos asumían que los niños pequeños eran demasiado jóvenes o poco confiables para ser testigos creíbles. Robert sugirió algo que inicialmente hizo que Daniel sintiera escalofríos éticos, pero que rápidamente reconoció como potencialmente la única manera de obtener evidencia irrefutable que los tribunales y la opinión pública no podrían ignorar. El investigador propuso instalar dispositivos de grabación de audio extremadamente pequeños y prácticamente indetectables en las mochilas de Emma y potencialmente de otros niños si sus padres consentían después de ser informados sobre las acusaciones. Esto operaba en una zona gris legal, porque grabar sin consentimiento era técnicamente ilegal en su estado, pero Robert argumentó que la ley contenía excepciones cuando se trataba de proteger a menores de abuso documentado, y que cualquier fiscal razonable declinaría presentar cargos contra padres intentando proteger a sus hijos de daño demostrable. Daniel autorizó inmediatamente el plan sin dudarlo, porque en su mente el imperativo moral de proteger niños vulnerables superaba ampliamente cualquier tecnicismo legal que pudiera complicar las cosas después. Durante los siguientes 2 días Daniel se convirtió en un hombre con misión singular, funcionando con apenas 4 horas de sueño mientras coordinaba con su equipo legal, el investigador privado, y comenzaba el proceso delicado de contactar discretamente a otras familias de la Academia Westbridge. Michael Chen le aconsejó proceder con extremo cuidado al acercarse a otros padres, porque si la administración de la escuela se enteraba de la investigación antes de tener evidencia sólida,
podrían tomar medidas para encubrir, destruir documentación relevante, o presionar a familias para que firmaran acuerdos de confidencialidad a cambio de reembolsos de matrícula u otros incentivos diseñados para silenciar quejas potenciales. Robert Sullivan usó sus contactos en la comunidad para identificar a 5 familias cuyos hijos habían estado en la clase de Patterson y que habían mostrado señales de comportamiento preocupante que podrían indicar trauma similar al de Emma. Daniel personalmente se reunió con cada una de esas familias en locaciones neutrales como cafeterías discretas y parques públicos, compartiendo la historia de Emma con una vulnerabilidad que era completamente contraria a su imagen pública como magnate inmobiliario implacable. La mayoría de los padres inicialmente reaccionaron con escepticismo defensivo porque aceptar que sus hijos habían estado sufriendo abuso bajo sus narices sin que ellos lo detectaran era psicológicamente devastador y desafiaba sus identidades como protectores competentes de sus familias. Pero cuando Daniel describía incidentes específicos y comportamientos que Emma había mencionado, varios padres comenzaron a hacer conexiones inquietantes con cambios que habían notado en sus propios hijos, pero que habían racionalizado como fases normales de desarrollo o ajustes temporales a la estructura escolar. Una madre llamada Jennifer Martínez comenzó a llorar en medio de un Starbucks cuando Daniel describió cómo Patterson castigaba a niños negándoles acceso al baño, porque su hijo de 5 años había comenzado a tener accidentes nocturnos después de 2 años de estar completamente entrenado, y ella había estado considerando llevarlo a un urólogo pediatra, asumiendo que había un problema médico. Un padre llamado David Kim se puso pálido cuando escuchó sobre los gritos y la violencia física porque su hija había desarrollado un tartamudeo repentino 3 meses atrás, que múltiples especialistas del habla no podían explicar médicamente. Y ahora se daba cuenta de que probablemente era una respuesta de estrés a trauma psicológico continuo. Una pareja, los Thompson, admitieron que habían retirado silenciosamente a su hijo de la Academia Westbridge a mitad del año anterior, después de que el niño tuvo una crisis nerviosa completa una mañana y reveló que tenía terror de ir a la escuela, pero habían firmado un acuerdo de confidencialidad con la administración a cambio de un reembolso completo de matrícula y una promesa de buenas referencias para otras escuelas. Thompson convenció a la pareja de violar su acuerdo de confidencialidad, proporcionando declaración jurada sobre lo que su hijo había experimentado y lo que la administración les había ofrecido para mantenerlos callados. Resultó que el director de la Academia Westbridge, un hombre llamado Philip Thornton, con 30 años dirigiendo la institución, había recibido al menos 4 quejas formales sobre el comportamiento de Patterson en los últimos 6 años, pero las había desestimado todas como malentendidos o exageraciones de padres sobreprotectores, que no entendían que disciplina apropiada a veces requería firmeza que podía parecer dura desde perspectivas externas. Thornton aparentemente valoraba más la reputación de su escuela y evitar escándalos públicos que la seguridad y bienestar de los niños bajo su cuidado, una priorización moralmente repugnante que Daniel estaba determinado a exponer y castigar con todo el poder legal y financiero a su disposición. Para el final de la primera semana, Daniel había reunido declaraciones de 7 familias cuyos hijos habían estado en la clase de Patterson. Había documentado un patrón claro de abuso que se extendía años atrás y había coordinado con Robert para instalar dispositivos de grabación en las mochilas de 3 niños, cuyos padres habían consentido específicamente después de entender completamente las implicaciones legales y haber decidido que el riesgo valía la pena si significara proteger a sus hijos y prevenir que otros sufrieran. Las grabaciones que esos dispositivos capturaron durante 5 días de clases fueron tan perturbadoras que incluso Robert Sullivan, quien había investigado casos de abuso severo durante décadas, admitió que tuvo dificultad escuchándolas sin sentirse físicamente enfermo por la crueldad casual que Patterson exhibía cuando creía que ningún adulto estaba monitoreando su comportamiento. En las grabaciones se podía escuchar a Patterson gritando con volumen que genuinamente parecía diseñado para aterrorizar, usando lenguaje degradante que ningún educador profesional debería dirigir jamás a niños pequeños, diciendo cosas
como que ciertos estudiantes eran estúpidos e incorregibles y que probablemente terminarían siendo fracasos como adultos, igual que obviamente sus padres eran fracasos por criar niños tan incompetentes. Se escuchaba el sonido de Patterson golpeando su escritorio con una regla de madera para silenciar al salón. El llanto de niños siendo arrastrados físicamente a rincones de castigo, una instancia particularmente horrible donde se podía escuchar claramente a un niño rogando ser permitido usar el baño y Patterson respondiendo que debió haber pensado en eso antes de interrumpir su lección, y que ahora tendría que esperar hasta el recreo en 2 horas, sin importar cuán urgente fuera su necesidad. Daniel escuchó las grabaciones en la oficina de Michael Chen rodeado por su equipo legal completo. Y cuando terminaron de revisar todo el material disponible, hubo un silencio pesado en la sala, mientras todos procesaban la evidencia irrefutable de que una maestra con credenciales impresionantes, 2 décadas de experiencia, había estado sistemáticamente abusando psicológica y físicamente de niños de 4 y 5 años, mientras la administración de una escuela de élite aparentemente hacía la vista gorda. Michael declaró con satisfacción grim que tenían un caso absolutamente demoledor, que ningún jurado razonable podría ignorar y que probablemente resultaría en un acuerdo extrajudicial masivo antes de que llegara a juicio, porque ninguna institución educativa querría que este tipo de evidencia se hiciera pública y destruyera permanentemente su reputación. Daniel respondió que no estaba interesado en ningún acuerdo que incluyera cláusulas de confidencialidad, porque el objetivo no era solo compensación financiera, sino exposición completa, que prevendría que Patterson y administradores como Thornton dañaran más niños en el futuro. La confrontación decisiva ocurrió un jueves por la mañana, cuando Daniel llegó sin anuncio previo a la oficina del director Thornton, acompañado por Michael Chen, Robert Sullivan y representantes de las 7 familias que habían unido fuerzas para demandar colectivamente a la escuela. La secretaria intentó detenerlo diciendo que el director estaba ocupado en una reunión importante, pero Daniel simplemente caminó directo a través de la puerta de caoba, cara ignorando sus protestas, mientras el grupo entero lo seguía con determinación que no admitiría ser negada. Thornton, un hombre de 63 años con cabello plateado perfectamente peinado y traje que probablemente costaba $3,000, levantó la vista de documentos que estaba revisando con expresión, que rápidamente cambió de irritación a preocupación cuando vio la seriedad en los rostros confrontándolo. Michael Chen tomó control de la reunión con autoridad profesional que venía de 3 décadas litigando casos de alto perfil, colocando un sobre grueso en el escritorio de Thornton mientras explicaba que contenía copias de todas las declaraciones de testigos, documentación de quejas previas que la administración había ignorado, transcripciones completas de las grabaciones de audio, y una demanda civil formal que se presentaría en corte ese mismo día, a menos que Thornton aceptara cooperar plenamente con investigación inmediata y despido inmediato de Patterson. El director intentó mantener compostura profesional mientras abría el sobre y comenzaba a revisar el contenido, pero Daniel observó cómo el color drenaba gradualmente de su rostro cuando comprendía la magnitud de evidencia acumulada contra su institución y la maestra que él había defendido repetidamente contra acusaciones previas. Thornton intentó inicialmente la táctica predecible de minimización y negación, sugiriendo que las grabaciones podrían estar sacadas de contexto y que niños pequeños frecuentemente malinterpretan disciplina apropiada como maltrato. Pero Michael lo interrumpió cortantemente, reproduciendo 30 segundos de audio donde Patterson podía escucharse claramente gritando obscenidades a un niño que había derramado leche durante merienda. El director se hundió en su silla mientras el audio continuaba, y cuando Michael pausó la reproducción y preguntó si Thornton consideraba ese comportamiento apropiado o defendible bajo cualquier contexto imaginable, el hombre no pudo formular respuesta coherente. Daniel se inclinó hacia adelante sobre el escritorio con intensidad controlada y le dijo a Thornton que tenía exactamente una oportunidad de hacer lo correcto y mínimamente redimir su falla masiva en proteger niños bajo su cuidado, y que esa oportunidad implicaba despedir inmediatamente a Patterson, cooperar completamente con cualquier investigación externa, incluyendo revisión por servicios de protección infantil, e implementar reformas comprensivas de políticas que aseguraran que nada así pudiera volver a ocurrir en la Academia Westbridge. La señorita Patterson
fue escoltada fuera de la Academia Westbridge. Esa misma tarde, por seguridad, mientras niños confundidos observaban a su maestra siendo removida permanentemente con sus pertenencias personales en una caja de cartón. La expresión en el rostro de la mujer era una mezcla de incredulidad indignada y miedo genuino mientras comprendía que su carrera había terminado y que enfrentaba potencialmente cargos criminales, además de la demanda civil devastadora. Daniel había insistido en estar presente durante la remoción no por venganza, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos que esta persona que había aterrorizado a su hija y tantos otros niños inocentes finalmente enfrentaba consecuencias por sus acciones después de años aparentemente operando con impunidad. Cuando Patterson pasó cerca de él, intentó mantener dignidad con barbilla levantada y espalda recta, pero Daniel vio el momento exacto, cuando sus ojos se encontraron, y ella reconoció quién era él, y comprendió que había subestimado severamente el poder y determinación de al menos uno de los padres cuyos hijos había maltratado. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales, cobertura mediática, que convirtió el caso en escándalo nacional sobre abuso en instituciones educativas de élite, y un proceso de sanación que resultó ser exponencialmente más complejo y desafiante de lo que Daniel había anticipado en sus momentos más pesimistas. Emma comenzó terapia intensiva con la doctora Sarah Mitchell, una psicóloga infantil especializada en trauma que había trabajado con víctimas de abuso durante 20 años y que posee una combinación rara de competencia profesional y calidez genuina que hizo que Emma confiara en ella casi inmediatamente. Las sesiones iniciales revelaron que el daño psicológico que Patterson había infligido era profundo y multifacético, manifestándose en pesadillas nocturnas donde Emma despertaba gritando convencida de que alguien la encerraba en espacios oscuros. Regresiones en desarrollo donde la niña de 4 años comenzó a mojar la cama nuevamente después de haber dominado ese control hacía más de un año, y ansiedad generalizada sobre figuras de autoridad que hacía que Emma se tensara visiblemente cada vez que cualquier adulto levantaba la voz, incluso ligeramente por cualquier razón completamente benigna. La doctora Mitchell explicó a Daniel con paciencia profesional que el cerebro de niños pequeños está particularmente vulnerable a trauma, porque están en etapas críticas de desarrollo, donde se forman patrones fundamentales sobre cómo funciona el mundo y si pueden confiar en los adultos para protegerlos. El abuso que Emma experimentó no solo la lastimó en el momento, sino que potencialmente había alterado trayectorias de desarrollo de maneras que requerirían años de trabajo terapéutico para dirigir hacia patrones saludables. Daniel absorbió esta información, sintiéndose simultáneamente devastado por el daño que su hija había sufrido y determinado a proporcionar cualquier recurso necesario para su recuperación, sin importar cuánto tiempo o dinero costara. La terapia se convirtió en parte no negociable de la rutina semanal de Emma, y Daniel bloqueaba esas horas en su calendario con la misma prioridad absoluta que previamente había reservado solo para sus juntas de junta directiva más importantes. Pero Daniel también se dio cuenta de que Emma necesitaba más que terapia profesional para sanar verdaderamente. Necesitaba saber visceralmente, no solo intelectualmente, que su padre estaba completamente presente y comprometida con su bienestar de maneras que trascendían simplemente pagar por el mejor tratamiento disponible. Entonces Daniel tomó la decisión radical que hizo que varios de sus socios comerciales cuestionaran seriamente su cordura y juicio. Se alejó casi completamente de las operaciones diarias de su imperio inmobiliario. Nombró a su vicepresidente más confiable como director ejecutivo interino, con autoridad completa para tomar decisiones sin consultarlo, y dedicó los siguientes 6 meses casi exclusivamente a estar físicamente y emocionalmente presente para Emma de maneras que nunca había estado desde que Victoria murió 13 años atrás. Las mañanas que previamente había pasado en llamadas de conferencia con inversionistas internacionales, ahora las dedicaba a preparar desayuno para Emma, descubriendo mediante prueba y error que su hija tenía preferencia específica por panqueques con forma de corazón y fresas cortadas en cuartos no mitades. Las tardes que solía ocupar cerrando contratos millonarios, ahora las pasaba en el parque, empujando a Emma en columpios mientras ella gritaba de deleite, pidiéndole que la empujara más alto, construyendo castillos de arena elaborados en el arenero del patio trasero,
que habían costado $15,000 instalar, pero que Emma había ignorado mayormente hasta que su papá finalmente se sentó en la arena con ella y comenzó a construir torres y fosos juntos. Daniel descubrió que su hija amaba alimentar patos en el estanque del parque municipal, que se ponía seria y concentrada cuando coloreaba en sus libros de actividades, que cantaba canciones inventadas sobre su conejo de peluche cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Pequeños detalles preciosos de la personalidad de Emma que había estado demasiado ocupado para notar durante los primeros 4 años de su vida. Daniel inscribió a Emma en una escuela Montessori pequeña y acogedora llamada Sunshine Academy, que tenía políticas rigurosas de protección infantil, incluyendo cámaras de seguridad en todos los salones de clase visibles para padres mediante aplicación móvil, verificaciones extensas de antecedentes para todo el personal y una filosofía educativa centrada en respetar la autonomía y dignidad de cada niño como individuo valioso. Daniel personalmente entrevistó a la directora y a la maestra de Emma durante 2 horas antes de comprometerse, haciendo preguntas detalladas sobre sus filosofías disciplinarias, cómo manejaban comportamiento desafiante, qué sistemas tenían para que niños reportaran preocupaciones de manera segura. Incluso se ofreció como voluntario para ayudar en el salón de clase 2 veces por semana, no porque no confiara en la nueva escuela, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos cómo trataban a su hija, y porque Emma sanaba más rápido, sabiendo que su papá estaba cerca y disponible si lo necesitaba. La transformación en Emma fue gradual y no lineal, con días buenos donde parecía casi como era antes del trauma, y días difíciles donde las sombras regresaban, y la niña se retiraba a su caparazón protector. Pero lentamente, tan lentamente que algunos días Daniel cuestionaba si estaban haciendo progreso real, su hija comenzó a florecer nuevamente. Las pesadillas disminuyeron de frecuencia de cada noche a pocas veces por semana, y eventualmente a ocasionales. Las sonrisas genuinas regresaron a su rostro como flores, después de invierno largo, primero tímidas y tentativas, pero gradualmente más frecuentes y radiantes. Emma comenzó a reír con el abandono despreocupado que debería caracterizar a niños de su edad, corriendo por el jardín con brazos extendidos pretendiendo ser avión, mientras Daniel la perseguía, fingiendo ser controlador de tráfico aéreo, intentando dirigirla para aterrizaje seguro. Un día aproximadamente 3 meses después del incidente que había cambiado todo, Emma corrió hacia Daniel después de su día en Sunshine Academy, con dibujo que había hecho mostrando 2 figuras de palitos, tomadas de la mano bajo sol amarillo brillante, con sonrisa enorme. Había escrito con letras infantiles, torcidas, en la parte superior yo y papi. Y cuando Daniel vio ese dibujo, sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, sin avergonzarse de llorar frente a su hija, porque eran lágrimas de alivio y gratitud mezcladas con residuo de culpa, que probablemente cagaría el resto de su vida, pero también lágrimas de esperanza, porque su niña pequeña estaba sanando y convirtiéndose nuevamente en la persona alegre que él recordaba antes de que todo se oscureciera. Llevó ese dibujo a su oficina y lo colgó en la pared detrás de su escritorio, donde previamente había tenido diploma de maestría en administración de empresas de Harvard, porque ese dibujo representaba logro infinitamente más significativo que cualquier grado académico o premio profesional. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido siquiera una fracción del miedo que Daniel experimentó al descubrir la verdad sobre lo que su hija enfrentaba y la determinación feroz que lo impulsó a luchar por ella, por favor dedica solo un momento para darle like a este video y compartirlo con personas en tu vida que necesiten recordar la importancia crítica de estar verdaderamente presente con nuestros hijos. A veces las señales de que algo anda mal están ahí, esperando ser vistas, esperando que alguien tenga el coraje de pausar su vida ocupada por tiempo suficiente para realmente mirar y escuchar y actuar antes de que sea demasiado tarde. Tu interacción con este video ayuda a que más personas vean esta historia y potencialmente reconozcan señales en sus propias vidas que requieren atención urgente. El caso legal contra la señorita Patterson y la Academia Westbridge se resolvió 18 meses después del incidente inicial, con acuerdo extrajudicial,
que según fuentes cercanas al caso, totalizó más de $8 millones divididos entre las 7 familias que habían participado en la demanda colectiva. Pero para Daniel, la victoria real nunca fue sobre dinero que depositó en fondo fiduciario para educación futura de Emma, sin tocar un centavo para sí mismo. La victoria real era que Patterson perdió permanentemente su licencia para enseñar en cualquier estado del país y que la Academia Westbridge implementó reformas comprensivas de políticas que ahora servían como modelo para otras instituciones educativas, tratando de asegurar que nunca permitirían que abuso sistemático ocurriera bajo su supervisión. La escuela instaló cámaras de seguridad en todos los salones, implementó sistema donde 2 adultos siempre debían estar presentes con grupos de niños. Creó protocolo claro para que niños reportaran preocupaciones de manera segura a adultos designados, específicamente entrenados, para responder apropiadamente, y comenzó evaluaciones psicológicas regulares de todo el personal docente para identificar temprano cualquier señal de comportamiento problemático. Daniel usó su considerable influencia y recursos para fundar organización sin fines de lucro, llamada Voces Protegidas, dedicada a entrenar padres sobre cómo detectar señales de abuso en entornos educativos, empoderar niños para que hablen cuando algo no está bien, y abogar por legislación más fuerte requiriendo estándares de protección infantil en todas las escuelas privadas que actualmente operaban con supervisión mínima. La organización creció rápidamente con Daniel, proporcionando financiamiento inicial de $2 millones y dedicando tiempo significativo a dar charlas en conferencias educativas compartiendo la historia de Emma y urgiendo a administradores y maestros a tomar en serio su responsabilidad sagrada de proteger niños vulnerables confiados a su cuidado. Varios padres de las otras familias afectadas se unieron como miembros de junta directiva, canalizando su propia experiencia traumática en activismo constructivo que potencialmente prevendría que otros sufrieran similarmente. Emma ahora tiene 7 años y ama la escuela con pasión que hace que el corazón de Daniel se hinche de orgullo cada vez que la escucha hablar con entusiasmo sobre proyectos que está trabajando o amigos que ha hecho. Aunque todavía tiene días ocasionales difíciles donde sombras del pasado reaparecen brevemente, ha desarrollado resiliencia extraordinaria que la doctora Mitchell atribuye directamente a tener padre que finalmente aprendió a priorizar lo que verdaderamente importa. Daniel redujo permanentemente su carga de trabajo empresarial a nivel manejable, vendiendo varias propiedades y simplificando operaciones hasta punto donde podía mantener estilo de vida más que cómodo mientras trabajaba solo 40 horas semanales en lugar de 80, que previamente consideraba mínimo necesario. Descubrió que podía ser exitoso financieramente, sin sacrificar completamente su humanidad y relaciones, que el mundo no colapsaba si ocasionalmente decía no a oportunidades de negocio, y que la riqueza medida en momentos compartidos con personas amadas era infinitamente más satisfactoria que números en cuentas bancarias. Ahora toma un momento, por favor, para dejar comentario abajo, compartiendo qué sentiste al escuchar esta historia. ¿Te hizo reflexionar sobre tus propias prioridades? ¿Reconociste señales que tal vez has estado ignorando? ¿Tocó algo profundo en tu corazón sobre la importancia de estar presente para quienes amas? Tu experiencia y palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar coraje de cambiar su propia situación. La lección que Daniel aprendió de manera más dolorosa posible es que ninguna cantidad de dinero, ningún logro profesional impresionante, ninguna propiedad lujosa tiene valor significativo si se obtiene a costa de perder conexión profunda con personas que amamos. Aquella mañana, cuando canceló sus reuniones millonarias y finalmente prestó atención completa a las señales desesperadas que Emma había estado enviando, su vida cambió de manera que ninguna transacción comercial jamás podría lograr. Su hija le enseñó que verdadero éxito no se mide en números de cuentas bancarias, sino en calidad de momentos compartidos, en estar presente cuando tu hijo te necesita urgentemente, en tener coraje de detener el mundo cuando algo está terriblemente mal y no descansar hasta arreglarlo sin importar qué sacrificios personales o profesionales requiera. Hoy, cuando Daniel ve a Emma corriendo por el jardín con risa, llenando aire como música celestial, persiguiendo mariposas con el mismo conejo de peluche desgastado que la acompañó durante sus días más oscuros, siente gratitud profunda por aquel día horrible
que lo despertó violentamente de trance obsesivo, con trabajo y éxito material. Aquella crisis que casi destruyó a su hija terminó salvándolos a ambos, devolviéndole a Daniel su humanidad y enseñándole que regalos más grandes frecuentemente vienen envueltos en papel más doloroso. Emma no solo sobrevivió su pesadilla, sino que floreció a pesar de ella. Y en el proceso transformó a su padre de millonario ausente en hombre verdaderamente rico, porque finalmente entendió dónde reside el verdadero tesoro de la vida: en los abrazos matutinos, en las risas compartidas, en estar presente para cada recital de ballet y cada proyecto escolar, en ser el padre que su hija merece y que Victoria habría querido que fuera. Esa es la riqueza que ningún millón puede comprar y que ninguna carrera exitosa puede reemplazar. La oportunidad preciosa de estar completamente presente, amando sin reservas y construyendo recuerdos que permanecerán mucho, después de que todo el dinero del mundo se haya convertido en polvo insignificante. 2 años después del día que cambió todo para siempre, Daniel Blackwood se encontró sentado en una conferencia nacional de educación frente a más de 500 directores de escuelas, administradores educativos y legisladores que habían venido de 43 estados diferentes para escuchar su historia y aprender de los errores devastadores que casi le costaron a su hija, a su infancia y su salud mental. Las luces del auditorio eran brillantes y calientes sobre su rostro mientras ajustaba el micrófono y miraba al mar de caras expectantes, muchas de ellas escépticas, porque Daniel no era educador profesional, sino hombre de negocios, entrometiéndose en territorio que ellos consideraban exclusivamente suyo. Pero Daniel había aprendido en 2 años de activismo incansable que la credibilidad no venía de títulos académicos, sino de verdad vivida y cicatrices ganadas en las trincheras de experiencia real. Y su historia tenía poder que ningún estudio académico podría igualar, porque era visceralmente humana y dolorosamente auténtica. Daniel comenzó su presentación no con estadísticas frías o análisis teórico, sino con fotografía enorme de Emma proyectada en pantalla detrás de él, tomada 3 semanas después de que la removieron permanentemente de la clase de la señorita Patterson. En la imagen, Emma tenía ojos enormes hinchados de tanto llorar, expresión de miedo que ningún niño de 4 años debería conocer, abrazando su conejo de peluche con intensidad que hacía que sus nudillos se vieran blancos por la presión. Daniel dejó que la imagen hablara por sí misma durante 15 segundos completos de silencio pesado antes de comenzar a hablar, con voz que temblaba ligeramente, no por nerviosismo sino por emoción genuina que todavía lo atravesaba cuando recordaba esos días oscuros. Les dijo a esos 500 educadores que cada uno de ellos tenía poder absoluto sobre el bienestar psicológico de niños vulnerables, confiados a su cuidado, que ese poder podía usarse para construir seres humanos seguros y confiados, o para destrozar espíritus frágiles de maneras que requerirían años reparar. Compartió detalles específicos de lo que Emma había sufrido, sin suavizar los bordes ásperos o hacer la historia más digerible para su audiencia incómoda, porque Daniel había aprendido que la gente necesitaba sentirse incómoda para cambiar realmente. Describió con precisión clínica cómo su hija había desarrollado terrores nocturnos tan severos que despertaba gritando convencida de que paredes se cerraban sobre ella, cómo había regresado a mojar la cama después de años de control perfecto, cómo desarrolló tic nervioso, de arrancarse pestañas cuando estaba ansiosa, hasta que literalmente no le quedaban pestañas en ojo izquierdo. Les mostró facturas médicas de terapia infantil especializada que totalizaban más de $120,000 en 2 años. No para quejarse del costo, porque él podía pagarlo fácilmente, sino para ilustrar cuán extenso y caro era reparar daño que una maestra abusiva había infligido en meses de maltrato sistemático. Daniel entonces proyectó segunda fotografía de Emma, esta tomada apenas semana anterior, mostrando niña de 6 años radiante con sonrisa genuina que iluminaba toda su cara, sosteniendo trofeo de primer lugar que había ganado en competencia de ortografía de su escuela. El contraste entre las 2 imágenes era tan dramático que Daniel escuchó inhalaciones colectivas de audiencia, procesando visualmente la transformación que sanación apropiada y ambiente seguro podían lograr. Les explicó que la diferencia entre esas 2 fotografías no era solo tiempo transcurrido, sino intervención activa y comprometida de adultos que finalmente pusieron necesidades de la niña por encima de conveniencia institucional, reputación profesional
o cualquier otra consideración que frecuentemente motivaba a educadores y administradores a ignorar señales de abuso, porque confrontarlas requería esfuerzo incómodo y potencialmente consecuencias desagradables. La parte más poderosa de la presentación de Daniel vino cuando invitó al escenario a la doctora Sarah Mitchell, la psicóloga infantil que había trabajado con Emma durante 2 años completos de terapia intensiva. La doctora Mitchell, mujer de 50 años con cabello gris cortado profesionalmente y presencia calmada, que inmediatamente inspiraba confianza, compartió desde perspectiva clínica exactamente qué tipo de daño el abuso en entornos educativos causaba al desarrollo cerebral de niños pequeños. Explicó con ayuda de diagramas neurológicos proyectados en pantalla gigante cómo trauma repetido durante periodos críticos de desarrollo alteraba literalmente la arquitectura del cerebro infantil, creando patrones de respuesta de estrés que podían persistir hasta adultez si no se trataban apropiadamente. Describió cómo niños que experimentaban abuso por figuras de autoridad en escuelas frecuentemente desarrollaban problemas de confianza profundamente arraigados que afectaban todas sus relaciones futuras, dificultad con autoridad que podía sabotear su éxito académico y profesional, y ansiedad generalizada que lo seguía como sombra oscura durante décadas. Pero la doctora Mitchell también compartió mensaje esperanzador basado en su trabajo extenso con Emma y cientos de otros niños traumatizados. El cerebro infantil era notablemente plástico y resiliente cuando se proporcionaba intervención apropiada rápidamente. Les dijo a los educadores en la audiencia que tenían responsabilidad, no solo de evitar causar daño ellos mismos, sino de estar vigilantes identificando señales de que colegas estaban abusando de niños, y tener coraje moral de reportar esas preocupaciones, incluso cuando hacerlo era social o profesionalmente incómodo. Les recordó que su primera lealtad debía ser siempre a niños vulnerables bajo su cuidado, no a colegas adultos, no a reputación institucional, no a evitar conflicto o consecuencias desagradables que venían con exponer mala conducta. Daniel retomó el micrófono y compartió algo que había descubierto durante su investigación exhaustiva del caso que lo había dejado profundamente perturbado. La señorita Patterson había tenido 17 quejas formales registradas contra ella durante sus 20 años de enseñanza en 3 instituciones diferentes, pero ninguna escuela había tomado acción decisiva porque las quejas nunca cruzaban un umbral mágico que administradores consideraban suficientemente serio para justificar despido que podría resultar en demandas por discriminación o terminación injusta. En lugar de eso, Patterson había sido movida silenciosamente de escuela a escuela como sacerdote pedófilo, siendo transferido entre parroquias, con cada institución esencialmente pasando el problema a la siguiente, esperando que alguien más finalmente asumiera responsabilidad de confrontarlo. Daniel llamó a este patrón por su nombre real, que era complicidad institucional en abuso infantil, y les dijo a esos administradores incómodos en la audiencia que cada uno de ellos que había alguna vez ignorado señal de advertencia o movido maestro problemático, en lugar de despedirlo, compartía responsabilidad moral por cada niño que ese maestro subsecuentemente dañó. La sala quedó en silencio absoluto tan profundo que Daniel podía escuchar el sistema de aire acondicionado zumbando suavemente sobre sus cabezas. Varios administradores en primera fila se veían visiblemente incómodos, algunos mirando sus zapatos o revisando teléfonos celulares, para evitar contacto visual directo con Daniel, cuyas palabras claramente habían tocado un nervio sensible. Pero Daniel no suavizó su mensaje, ni ofreció consuelo fácil, porque esa audiencia necesitaba entender la gravedad de sus responsabilidades y las consecuencias devastadoras cuando fallaban en cumplirlas apropiadamente. Les dijo que podían sentirse ofendidos por su franqueza o podían usar la incomodidad como catalizador para examinar honestamente sus propias prácticas institucionales e implementar cambios significativos antes de que más niños sufrieran innecesariamente. Daniel entonces compartió las reformas específicas que había ayudado a implementar, no solo en Sunshine Academy, donde Emma ahora prosperaba, sino en 17 otras escuelas privadas que habían adoptado voluntariamente el modelo de voces protegidas. Estas reformas incluían cámaras de seguridad en todos los espacios donde adultos interactuaban con niños con acceso de padres,
mediante aplicación móvil segura. Requisito de que 2 adultos siempre estuvieran presentes con grupos de niños, eliminando oportunidades para abuso que ocurría cuando maestros tenían privacidad completa sin supervisión. Evaluaciones psicológicas anuales obligatorias de todo personal docente administradas por profesionales externos sin conflicto de interés con la institución. Y sistema claro, donde niños podían reportar preocupaciones de manera confidencial a adultos designados específicamente entrenados en técnicas de entrevista apropiadas para edad, que no contaminaban testimonio infantil con preguntas sugestivas. Pero la forma que Daniel consideraba más crítica era cambio cultural fundamental en cómo instituciones educativas respondían a acusaciones de abuso. En lugar de postura defensiva predeterminada de proteger reputación institucional y maestros adultos, las escuelas adoptando modelo de voces protegidas se comprometían a postura de creer inicialmente a niños que hacían acusaciones, investigar exhaustivamente cada reporte sin importar cuán improbable pareciera en superficie o cuán distinguida fuera la carrera del maestro acusado. Esto no significaba despedir maestros basándose solo en acusaciones sin fundamento, pero sí significaba tomar cada reporte seriamente, suspender al maestro con pago durante investigación, para proteger a niños potencialmente en riesgo, y seguir evidencia donde quiera que condujera sin permitir que consideraciones de relaciones públicas o temor al litigio nublaran juicio moral básico. Daniel compartió estadísticas compiladas por Voces Protegidas durante 2 años de operación que validaban la efectividad de este enfoque en las 17 escuelas que habían implementado reformas completas. Los reportes de preocupaciones por parte de niños habían aumentado 400%, porque niños finalmente confiaban que serían escuchados y protegidos. Pero curiosamente casos de abuso verificado habían disminuido 65%, porque maestros con inclinaciones abusivas ya no veían entornos escolares como lugares donde podían operar impunemente. El simple acto de eliminar privacidad completa y agregar supervisión había sido disuasivo increíblemente efectivo, porque abusadores dependían de aislamiento de sus víctimas y ausencia de testigos adultos para continuar sus patrones de comportamiento. Pero Daniel también enfrentó honestamente las objeciones y preocupaciones que administradores inevitablemente planteaban sobre implementar estas reformas. Admitió que cámaras de seguridad y requisito de 2 adultos siempre presentes aumentaban costos operativos aproximadamente 15 a 20%, que algunos maestros excelentes se sentían ofendidos por implicación de que no se confiaba en ellos sin supervisión constante, que el proceso de investigar cada reporte exhaustivamente requería tiempo y recursos que presupuestos escolares ajustados apenas podían absorber. Pero Daniel argumentó apasionadamente que estos costos eran absolutamente insignificantes, comparados con costo moral de fallar en proteger incluso un solo niño de abuso evitable, y que cualquier maestro que se sentía genuinamente ofendido por medidas de protección infantil probablemente tenía algo que ocultar, o al menos no entendía apropiadamente la naturaleza sagrada de su responsabilidad hacia estudiantes vulnerables. La presentación de Daniel concluyó con video de 5 minutos que había producido profesionalmente mostrando a Emma en su vida actual, riendo con amigos en recreo de Sunshine Academy, concentrada intensamente mientras leía el libro durante tiempo de biblioteca, levantando mano entusiastamente para responder pregunta de maestro durante lección de ciencias, corriendo hacia Daniel al final del día escolar y saltando a sus brazos, con confianza absoluta que su papá siempre estaría ahí para atraparla. El video terminó con Emma mirando directamente a cámara y diciendo con su voz de niña de 6 años que maestros deberían ser amables, porque niños recuerdan para siempre cómo los hacen sentir, y ella recordaba sentirse asustada cada día cuando tenía 4 años, pero ahora se sentía feliz y segura, y eso hacía toda la diferencia en el mundo entero. Cuando las luces del auditorio se encendieron completamente después del video, Daniel vio lágrimas en rostros de al menos 50 personas en la audiencia y expresiones pensativas en muchas más. Durante sesión de preguntas y respuestas que siguió, administradores que inicialmente habían parecido escépticos o defensivos hicieron preguntas genuinas sobre cómo implementar reformas similares en sus propias instituciones. Varios compartieron sus propias historias de haber fallado en actuar sobre señales de advertencia y cargar
culpa resultante, y 3 directores de escuelas diferentes se acercaron después de la presentación formal para solicitar que Voces Protegidas consultara específicamente con sus instituciones para ayudarles a implementar cambios comprensivos. Daniel sintió oleada de esperanza mezclada con tristeza, porque cada administrador comprometiéndose a cambio representaba potencialmente docenas o cientos de niños que serían protegidos en el futuro. Pero también representaba el reconocimiento implícito de que sus instituciones habían estado fallando a niños hasta ese momento. Esa noche en habitación de hotel antes de volar de regreso a casa, Daniel llamó a Emma mediante video chat para su ritual nocturno de buenas noches, que nunca perdía sin importar dónde estuviera viajando por trabajo de Voces Protegidas. Emma le contó con emoción burbujeante sobre el proyecto de ciencias que estaba haciendo sobre mariposas, y cómo su maestra, la señorita Rodríguez, había dicho que su dibujo de ciclo de vida era el más detallado de toda la clase. Daniel escuchó cada palabra con atención completa que había aprendido dolorosamente a dar después de casi perderla, y cuando Emma preguntó cuándo volvería a casa, él le prometió que estaría ahí para desayunar mañana porque había programado vuelo temprano, específicamente para no perderse su rutina matutina de panqueques con forma de corazón que habían preparado juntos casi cada día durante 2 años. Emma sonrió con esa sonrisa radiante que todavía hacía que el corazón de Daniel se encogiera de gratitud. Le mandó beso a través de pantalla del teléfono y le dijo que lo amaba hasta la luna, y de regreso que era su frase especial tomada del libro favorito que leían juntos cada noche. Después de colgar, Daniel se quedó sentado en cama de hotel mirando su reflejo en espejo al otro lado de habitación y apenas reconociendo al hombre mirándolo de regreso. Ese hombre tenía más canas de las que había tenido 2 años atrás, líneas más profundas alrededor de sus ojos de noches, preocupándose, y días luchando batallas que no generaban ganancias financieras, pero que valían infinitamente más que cualquier trato inmobiliario. Ese hombre había perdido 50 millones en valor neto durante 2 años de enfocarse en activismo en lugar de negocios, pero había ganado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: relación genuina con su hija, propósito que trascendía acumulación de riqueza, y conocimiento de que su vida estaba haciendo diferencia inedible en el mundo, protegiendo niños vulnerables que no podían protegerse a sí mismos. Daniel decidió que era intercambio que haría 1000 veces sin vacilación, porque el hombre mirándolo desde el espejo finalmente era alguien del cual podía estar orgulloso, alguien que Victoria habría reconocido como el hombre con quien se casó antes de que ambición lo consumiera, alguien que Emma podría admirar cuando fuera suficientemente mayor para entender completamente todo lo que había pasado, y cómo su papá había transformado su peor pesadilla en misión de proteger a otros de sufrir similarmente. Esa noche Daniel durmió profundamente por primera vez en años, sin pesadillas de accidentes automovilísticos o llamadas que llegaban demasiado tarde. Solo sueños pacíficos de su hija, riendo bajo sol brillante, en jardín lleno de mariposas de colores, que ella había estudiado con tanta fascinación, y despertó sintiendo algo que no había sentido desde que Victoria murió. Esperanza genuina de que el futuro sería brillante, porque finalmente estaba viviendo con prioridades correctas firmemente en su lugar.